Voy a luchar para que esto salga bien. Luchar. ¿Acaso la vida es una guerra? Esta y otras dudas nos han llegado el momento de realizar esta investigación del semillero Corpus Ex Machina, hoy representado por mí, Karen Rocha. Relación entre personas y máquinas. Propuesta metodológica para el tratamiento automático de la lengua hispana en una identificación de metáforas conceptuales. ¿Cómo podemos implementar una metodología que posibilite el etiquetado de un corpus especializado en la enseñanza de español como lengua extranjera con fines de identificación de metáforas conceptuales para enseñarle a los ordenadores, no solo a los hablantes no nativos, sino también a la computadora? Bien, para esto tenemos unos antecedentes donde básicamente se centran en la identificación de metáforas, pero del habla inglesa, y no nos dan información relevante que nos permita a la construcción de ese algoritmo y pensarnos más en una inteligencia artificial. Bien, las metáforas conceptuales. ¿Qué es esto? ¿Por qué es importante pensarlo desde un idioma u otro? Resulta que Lakoff y Johnson nos hablan de las metáforas como algo que hace parte de nuestra vida cotidiana. Entonces ellos nos dicen, las metáforas están en nuestro alrededor. Ward profundiza diciendo, hacen parte de la realidad, hacen parte de la manera en que concebimos el mundo. Y Copexes nos dice, para realizar una metáfora necesitamos realizar una comparación. Usamos algo concreto para realizar una comparación, ¿cierto? Y volviendo así algo más abstracto, llegando a un lenguaje más abstracto. Cristina Soriano nos dice que entonces las metáforas hacen parte del uso cotidiano en la lengua, ¿sí? Lo que es cotidiano en el español, aún en el español de Colombia, va a ser distinto en el español de otras lenguas y por lo tanto, de un idioma a otro van a haber muchas diferencias en términos de expresiones metafóricas. Y teniendo en cuenta que esto hace parte de un sistema cognitivo que es inconsciente, nosotros nos retamos a hacer este proceso de identificación de metáforas en español, teniendo en cuenta que no hay suficientes antecedentes en esta lengua, pensando en que el hecho de generar un proceso cada vez más consciente de este lenguaje abstracto nos permite también avanzar en la enseñanza del nivel más avanzado en la inteligencia artificial. Por lo tanto, esto posibilitaría también para posible entrenamiento de otros algoritmos, permitiría también construir herramientas que permitan y faciliten la enseñanza de español como lengua extranjera. Muy bien, tenemos como para lograr esto, esta metodología, usamos como base la lingüística computacional que precisamente pretende crear modelos informáticos para lograr el procesamiento del lenguaje natural o, en otras palabras, lograr el tratamiento de la lengua a partir de un proceso automático, ¿cierto? Guiado por computador. Para esto hacemos uso del modelado de datos, el cual es una herramienta donde se unen la lingüística, la ingeniería, el desarrollo de software para generar, más allá de herramientas, instrumentos que contribuyan a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua asistido por ordenador, lo que hablábamos en pandemia de las TIC, de la necesidad de implementar la computación, la informática dentro de los procesos de aprendizaje. Muy bien, entonces tenemos la lingüística de corpus, la cual en este caso lo vamos a resumir como una base de datos, en este caso, que fue constituida, que está constituida por una recolección, recopilación de textos que lo que hicimos fue categorizarlos o, sí, clasificarlos según tipologías y microtipologías textuales. Entonces, en este caso tenemos textos informativos, narrativos, argumentativos, expositivos, en donde entran las noticias, los cuentos, en fin. Estos escritos idealmente por
hispanohablantes, ¿sí? Entonces tenemos textos escritos en Colombia, en España, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en fin. Y por lo más importante es que estos textos están clasificados según la norma del Marco Común Europeo de Referencia, el cual nos dice que el nivel B1, el nivel B2 y el nivel C1 pertenecen a un nivel más avanzado de la lengua, es decir, donde ya el aprendiz tiene una capacidad de comprensión y de establecer conversaciones mucho más avanzado a cuando apenas está adquiriendo la lengua. Bien, entonces tenemos que para la metodología primero realizamos una lectura en la cual, bueno, primero comprendimos toda la teoría de las metáforas conceptuales, luego nos adentramos en el análisis de estos 150 textos que hacen parte de la conformación del corpus y analizamos párrafo por párrafo y en cada uno de esos fuimos identificando y sacando las expresiones metafóricas que hallamos. Luego la pasamos a esta matriz donde vemos está la codificación, luego decimos está la segunda expresión metafórica que hallamos dentro del texto, la expresión metafórica, luego el contexto y luego la unidad metafórica. Es decir, ¿cuál es la palabra que está metaforizando toda la expresión? Si decimos el tiempo no tiene nada de metáfora, lo comprendemos literalmente, no hay ninguna información de más. Cuando decimos perder el tiempo, ya sabemos que es algo metafórico porque el tiempo no es algo tangible que podamos perder. Es algo que en términos metafóricos y en términos cognitivos lo comprendemos como es algo que se está malgastando, como lo dice acá el significado contextual. Pero sabemos que literalmente perder significa dejar de tener algo, por lo tanto, si lo leemos en términos literales, no tendría sentido. Por algo se le llama expresión metafórica. Para lograr la metáfora, tenemos esta fórmula que es dominio meta es igual a dominio fuente. Es decir, pasamos de un nivel más abstracto a algo más concreto, ¿sí? Entonces tenemos el tiempo, que es lo abstracto, que es algo que no es tangible, pasamos al dinero, algo que podemos tocar, algo que podemos tener a la mano, para construir esta metáfora que es el tiempo es dinero. Dentro de esta metáfora hallamos otras expresiones metafóricas donde se encuentra el tiempo es valioso, bueno, donde decimos como valore el tiempo, eh, ahorre el tiempo, ¿sí? Donde decimos invierta el tiempo en cosas productivas, por ejemplo. Luego de esto, de analizar las metáforas, que por cierto, tuvimos en cuenta, muy en cuenta la teoría de Jacobs-Johnson sobre la vida, donde las metáforas de la vida cotidiana son globales. ¿En qué sentido? En que si diríamos el tiempo es una moneda, sería demasiado específico, por lo cual no nos permitiría unos parámetros que fueran lógicos para enseñarle a la máquina, ¿sí? Entonces, la idea era buscar esos métodos que cada vez fueran más lógicos y más prácticos para enseñarle a la máquina este lenguaje mucho más complejo. Para esto también tuvimos en cuenta un etiquetado gramatical donde básicamente nos dice toda la información morfosintáctica de la expresión metafórica, es decir, nos dice esto es un verbo que es singular, que es masculino, que está en primera, segunda persona o que no, ¿cierto? Entonces nos concede toda la información, esto es un adjetivo, un sustantivo, un artículo, en fin, a partir de toda esta investigación y hallando además de que dentro de las herramientas, de los programas que usamos como Python, Freelink, XML, especialmente en Freelink y XML, hallamos errores donde la máquina no comprendía el contexto. Es decir, si un verbo según el contexto cambiaba adjetivo, ¿cierto? Por la estructura sintáctica o la posición sintáctica en la que se hallara y se modificara todo el sentido de la oración, Freeling no nos etiquetaba eso como un adjetivo, sino como un verbo. Nos seguía clasificando como esto es un verbo, aunque está haciendo función en ese caso de adjetivo, ¿sí? Entonces, en este caso, estas herramientas computacionales
vemos que tiene margen de error y esto pensamos podría solucionarse por medio de una enseñanza a la máquina por medio de su contexto. Muy bien, para esto ya vemos que hallamos 504 expresiones, de las cuales 235 pertenecen al nivel B1 y 77, sorprendentemente, pertenecen al nivel más avanzado analizado, que fue el nivel C1. Hallamos además que esto realmente es relevante para los estudios de la lengua, de la inteligencia artificial, también para quienes estén interesados en la identificación de metáforas conceptual, que como vemos es un fenómeno muy complejo dentro del uso del lenguaje. Muchas gracias.